día vamos a hablar un poco sobre el cajón flamenco. No sobre el cajón flamenco, sino sobre el cajón. Que el cajón es un instrumento peruano. De hecho, se llama cajón peruano. Pero ya de un tiempo a esta parte se le conoce bastante y como oficial cajón flamenco. El cajón es un instrumento del Perú y siempre va a ser un cajón peruano. ¿Qué pasa con la parte flamenca? Sucede que Paco de Lucía introduce el cajón peruano en el flamenco. En una tocada de Lucía por el Perú, conoce este instrumento, se lo compra un músico, se lo lleva para España, ya que él piensa que este instrumento pues es muy fácil de cargar y bastante importante para acompañar, ya que tiene un sonido a tabla y el flamenco tiene un sonido a tabla, a madera. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que el cajón peruano nunca ha tenido cuerdas por dentro. Y los flamencos, para crear este sonido de retumbe al momento de vibrato, al momento de tocar, le añadieron cuerdas. Esto es un cajón. Yo le llamaría un cajón peruano. Simplemente es un cajón. Pero, como les digo, ellos le pusieron acá adentro, los flamencos le pusieron cuerdas, afinador por dentro y también tiene unos cascabeles que dan el sonido del vibrato. Esta parte es la tarola y el bajo. Eso es lo que diferencia el cajón flamenco del peruano. No nos vayamos con la finta de que hay un cajón flamenco y hay un cajón peruano. Y yo no creo en eso. De hecho, no es así, porque el flamenco no inventó el cajón. El cajón es peruano. Siempre va a ser un cajón peruano. Aunque se le pongan cuerdas, cascabeles, lo que sea por dentro, para que tenga vibrato, no deja de ser un cajón. Los flamencos, les digo, simplemente han puesto esto para crear este sonido. Pero el cajón es peruano. A mí me gusta el sonido del cajón peruano, me gusta mucho el sonido del cajón flamenco. Creo que es una gran aportación. Qué bueno que el peruano inventó el cajón y que el flamenco pues, le puso cuerdas y tiene un gran sonido. Y sí es bastante importante porque antes antes el flamenco pues era nada más palma, guitarra y tacón. Ya cuando le empezaron a meter bajo en los 60s, empezaron a mezclar más instrumentos, pues antes metían la conga, las congas, el bongo, pero no había ese sonido que se requería bastante, que no sabían cuál era, pero que era el cajón. Y gracias al oído de Paco de Lucía, que dijo, hey, esto es muy importante, hay que llevárnoslo para España y meterlo al flamenco, ya que es un instrumento, digamos, barítono, pues es agudo y es grave. Y esa es la parte bonita del flamenco hacia el cajón. Le hizo un bien, no le están haciendo un mal al cajón peruano, yo no creo ello. No le están haciendo daño al cajón. Yo creo que lo están
lo están pintando bonito. El cajón peruano va a seguir siendo un cajón en el Perú para tocar el bailecito, todos los ritmos peruanos, que son muy bonitos también, claro. Y el cajón, pues ya que lo agarraron para el flamenco, va a seguir sonando muy bien también. Pues es lo único que les quería explicar acerca de la diferencia entre cajón peruano y cajón flamenco. La diferencia está en que se escribe cajón peruano y se escribe cajón flamenco. Se escucha el cajón flamenco con vibrato y el peruano suena a cajón seco. No tiene vibrato, suena seco. No piensen que España se robó el instrumento y ahora se lo vende al mundo como un cajón flamenco, como invento de ellos. No, yo no creo ello. El cajón es peruano, siempre va a ser de ellos, ya lo he dicho muchas veces. Pero gracias por esa pintada musical que le dieron los flamencos al cajón. Yo creo que el Perú no está enojado con España por haber hecho esto. Yo soy mexicano, pero me gusta mucho el flamenco y me gusta la música del Perú. De hecho, hay un gran percusionista peruano que es conocido a nivel mundial, que se llama Alex Acuña. Si puede, búsquelo, escúchelo. Digo, si no lo conoce, escúchelo, búsquelo en YouTube. Y esa es mi aportación, esa es mi opinión acerca del cajón, porque he visto muchas cosas que hablan del cajón. Y yo, mi opinión muy personal, que llevo años tocando este instrumento y de conocerlo, bueno, de hecho yo lo conocí en 1989 gracias a un percusionista de mi ciudad, de Monterrey. Y a mí se me hacía un instrumento bastante raro, yo no lo conocía. Y de ahí empecé a tomarle un gran afecto a este instrumento. Y después, pero el cajón que conocí en el 89 era 100% un cajón peruano. Ya con el tiempo conocí o vi por primera vez así un cajón flamenco. Pues bueno, hasta aquí, eso es todo. Esa es mi opinión. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.